Amados hermanos, en la bendita fe de nuestro Señor Jesucristo, los saluda su servidor Fernando Zamora. En esta ocasión, hermanos, continuando con esta secuencia de estudios en donde hemos hablado del varón como una persona con diferentes oficios necesarios para poder conducir a su hogar, su familia, ser partícipe de la iglesia, tiene que realizar. Y en esta ocasión hablaremos del varón como un panadero. Algunas ocasiones hay oficios que parecieran ser intrascendentales, pero la verdad es que este oficio, uno de los oficios más antiguos en la historia de la humanidad, porque la existencia del alimento va conectada, mis hermanos, a lo que pues desde el principio el hombre ha necesitado sobre la tierra. Allá en el libro del Génesis, cuando se habla del asunto de cultivar la tierra, cuando Dios pone al hombre en el huerto, lo hacía para saciar esa hambre, para que fuera atendida su necesidad. Y a partir de entonces el ser humano sobre la tierra ha tenido la necesidad del pan. Sabemos que de manera especial, cuando se habla del pan, pues hablamos del alimento en general. Déjenme presentarles aquí la información que habremos de ocupar en esta noche en relación a la, a la escuela que hoy nos toca analizar, emitida por nuestros hermanos del departamento varonil y que habrá de servirnos para que podamos nosotros meditar en esta ocasión. El varón, un varón panadero. De verdad que cuando se hacen estos comparativos, pareciera ser que necesidad hay de hablar de esto. Pero, pues hermanos, es que en esta ocasión, cuando hablamos de este oficio, dice nuestro objetivo que hay que definir las virtudes principales de este trabajo y la forma y la manera en que debemos de trasladarlos para mover a nuestra familia en la búsqueda verdaderamente de esa comunión con Dios. Este oficio, hermanos, como lo dije, va ligado a la vida del ser humano desde que está sobre la tierra, porque una de las cosas que el ser humano necesita para subsistir es el alimento, es el pan. Y cuando hablamos del pan, muchas de las veces nosotros hablamos simplemente de ese producto que hoy los horneros, los amasijos hacen, pero en realidad el pan se conecta con todo el sustento que el ser humano tiene sobre esta tierra. ¿Y cómo es que nosotros, utilizando la figura de este oficio, que es el de ser panadero, nos conectamos a un punto en el que con este comparativo que hacemos, podemos nosotros realizar nuestro trabajo para hacer que la obra de nuestro Dios se pueda llevar a cabo? Entonces, hoy nosotros estamos conectados a través de esta, de esta ejemplificación que se hace de nuestra vida. Y pues, hermanos, necesitamos realmente entenderlo de manera clara para que podamos comprender cómo Dios a través de muchos ejemplos nos habla. Le decían en algún momento a Jesús cuando le preguntaban a sus propios discípulos, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él contestaba, porque a ellos no les es concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Cuando el Señor habla de esas formas simbólicas, nos lleva a la necesidad de meditar realmente en lo que estamos haciendo, lo que debemos de hacer para que podamos encontrar en la misericordia divina la oportunidad de poder llevar a cabo el trabajo que nos ha sido encomendado. Dios nos ha puesto como cabeza, Dios nos ha puesto al frente de nuestra familia para que nosotros le llevemos esa salud al cuerpo y a través de nuestro trabajo podamos hacer que verdaderamente el propósito de Dios, de que todos vengan al conocimiento de la verdad, empezando por nuestra familia, se pueda realizar, se pueda llevar a cabo y no poner excusas, hermanos, como se dio en el caso de aquel que recibiendo un don, escondió ese don pensando que con eso era suficiente. A nosotros Dios nos pone
a pensar cuando a través de sus propias palabras el Señor nos enseña que no debemos de conformarnos, que nuestra actitud en relación a lo que nos toca hacer tiene que ser una actitud de una total determinación a servir al Señor, una total determinación a cumplir con este trabajo y poder así, mis hermanos, encaminar la vida de nuestra familia en el correcto sentido, en la búsqueda de que junto a nosotros, nuestra familia pueda alcanzar la salvación, la vida eterna. Así que definiremos esas virtudes y las iremos viendo sobre esta explicación. Allí en el libro del Génesis, cuando se habla de lo que sucede con Abraham, mis hermanos, él se encuentra con aquellos varones, aquellos ángeles, los recibe y en el momento en que se encuentra con ellos, como era una de las prácticas de hospitalidad en la antigüedad, era que aquel que veía a algún peregrino no solamente le ofrecía agua para lavar los pies, sino que también ofrecía el sustento, el alimento, para que pudiera de esta manera saciar su hambre. Ese ejemplo en la vida de Abraham, nosotros lo vamos a encontrar en nuestra vida cotidiana, porque siendo peregrinos, como dice la palabra de nuestro Dios, necesitamos realmente saciar la necesidad de aquellos que nos acompañan en este proceso, empezando por nuestra familia. Y es precisamente el trabajo que tenemos que hacer para que no le falte a nuestra familia lo importante, lo indispensable dentro de lo material, que finalmente es es el resultado de una obediencia a Dios, pero por el otro, el asunto de no le haga falta el pan espiritual. Dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, voy a leer lo que dice Jesucristo y el verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El Señor nos invita a que nosotros estemos en esa búsqueda de cumplir con lo que se nos ha enseñado, llevando a nuestra familia por las sendas de justicia, por hacer que caminen de la mano de Dios, y lo demás vendrá por añadidura. Hoy día muchas veces estamos preocupados más por los aspectos materiales que por los espirituales. Y ambas cosas son necesarias, porque quizá algunos, en el afán de querer vivir de una manera religiosa dedicada, se han olvidado de las necesidades, o se pueden olvidar de las necesidades de su familia, o por el otro lado, dedicados a saciar las necesidades de su familia, se han olvidado de Dios. Ninguno de los dos extremos es sano. Dice el libro de Isaías. Voy a invitarlos a que en casa busquen, por favor, el libro de Isaías, allá en el capítulo número 30, dice el versículo 21. Entonces tus oídos oirán, a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Dice la Escritura también en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1, que para todo lo que se hace debajo del cielo hay un tiempo. Así que nosotros no podemos, por un lado, olvidar de la necesidad material del pan, pero también tendremos que analizar que nosotros debemos de procurar el bienestar espiritual de nuestros seres amados. Y obviamente, a la par de eso, también trabajar en función del deber que tenemos, de que la iglesia también sea alimentada en todos los sentidos y tengamos la oportunidad de que el pueblo pues también sacie su sed, su hambre que tiene de Dios. En el Salmo 42, versículo 1, David decía: mi alma tiene sed del Dios vivo. Esa sed, esa necesidad está implícita en nuestra conexión de Dios, con Dios, en esa existencia, porque somos obra de sus manos. Y obviamente, para poder lograr que todo esto se logre, se cumpla, necesitamos acercar nuestra vida cada vez más al Padre Celestial.
Ese ejemplo que nos deja nuestro Señor Jesucristo de ser quien nos muestra el camino, la verdad y la vida, como dice la Escritura. Él decía, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que en mí cree en mí nunca tendrá sed. Esta es una forma espiritual de hablar de la necesidad que el alma tiene. Por eso es tan importante que ambas cosas, hermanos, en la figura del panadero nosotros las encontremos, porque Jesús es ese pan que el Señor nos da, es ese pan del cielo que descendió para que nuestra alma encontrara la saciedad que busca y obviamente en el modelo del panadero que busca los ingredientes correctos, como en este caso, pues podemos poner a nuestro Dios que diseña precisamente un plan muy claro de salvación para la humanidad, donde su Hijo juega el papel primordial, nos enseña cómo nosotros debemos de trazar también el trabajo que debemos de hacer en esta tierra para alimentar a nuestra familia, para acercarlos al conocimiento de la verdad, para que en ellos se cumpla lo que dice San Juan capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. El propósito es ese, que siendo hombres preocupados por hacer todo un trabajo especial, consideremos el ejemplo que se nos da en la persona de nuestro Señor Jesucristo, para que podamos colocar los ingredientes, eh, compaginarlos de manera correcta, para que el hambre, tanto física como espiritual, de nosotros y de nuestra familia y de la iglesia, se pueda cumplir. Vamos a ir al material que nos plantea nuestro cuaderno y aquí vamos a hablar un poquito de lo que se menciona. Ya les recuerdo, y lo hemos visto en las lecciones pasadas, en los cuadernos pasados, es importante que nosotros extraigamos la esencia propia del mensaje que se da en cada lección y en esta ocasión en la de el oficio del panadero. Ustedes ahí en la reunión con todos nuestros hermanos podrán leer de manera detallada lo que se menciona en el cuaderno, pero la esencia que nosotros extraemos de este primer párrafo es que la profesión del panadero es un oficio que requiere de una precisión en su ejecución. Cuando el panadero mezcla todos los ingredientes, los prepara, no es, mis hermanos, una actividad que se realice de manera fortuita, porque, por ejemplo, si nosotros leemos el texto que está marcado aquí en nuestro material explicativo que les comparto, que es el primer libro de las Crónicas, capítulo 23, verso 29, cuando se hacían los panes de la proposición, hermanos, todo era con una medida bien definida. Había que hacerlo con precisión. Si nosotros estamos hablando de que nuestro oficio de panaderos es para alimentar a nuestra familia, pues sabemos que hay cierta medida que pues requiere cada uno de los miembros de la familia y que si esa precisión no se cumple, el hambre no se subsana. ¿Sí? Si damos una ración raquítica, pues hermanos, va a quedarse el hambre y entonces estaríamos, como lo dice el profeta Isaías también, pareciendo que comemos, pero al final tendremos hambre, o pareciendo que bebemos y al final tendremos sed. Es un sueño, es algo ilusorio cuando la precisión en la ejecución de este oficio que se compara al de nuestra vida con nuestra familia no se da de la manera correcta. Si hablamos como en el oficio de panaderos hacia la iglesia, pues también la precisión es importante que nosotros la llevemos a cabo, porque pues dice la escritura, pon tu corazón sobre tus ovejas, considera el rostro de tus ovejas, mide la necesidad de tus ovejas, y ahí en el Salmo 23 lo encontramos en el ejemplo que el mismo Dios nos da cuando habla de nosotros en ese sentido, y él dice lo siguiente, dice el Salmo 23, versículo número 1, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aquí hay precisión y esa precisión la necesitamos nosotros cumplir.
Si nosotros decimos que tenemos como panaderos que además de hacer no solamente el pan, sino todos los alimentos, preparar los alimentos que requiere la familia, el Señor dice, nada me faltará. Si nosotros comemos 3 veces en el día, la precisión está en comer 3 veces en el día. Y en cada vez que nos sentemos a la mesa, pues hay una ración que tiene que cumplirse. Esa precisión es importante cumplirla. El panadero, cuando mide la harina, cuando mide todos los ingredientes para poder realizar este alimento, pues no nada más avienta la harina como sea, sino que mide. Y esto es parte de la característica que hace que el panadero sea una persona que tenga una precisión en su trabajo. Si sabemos que el pan lleva levadura, y la escritura ahí en la carta a los Corintios, hablando de la levadura, dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Imagínense si esa masa no tiene la cantidad correcta de levadura, ya sea que se le ponga de más o de menos, pues vamos a echar a perder el trabajo que se hace. Dice la escritura que tenemos que tener cuidado de nuestra familia, porque si no seríamos como los infieles, ¿no? Entonces aquí en nuestro material dice en las escrituras encontraremos menciones de este oficio, donde encontraremos una mención especial de las medidas dadas para la realización del pan. No se puede hacer este alimento con cualquier cantidad que no se considere en una medida. Así es importante que nosotros en nuestro trabajo cotidiano, con la familia, con lo que nos toca realizar, hagamos un trabajo preciso que sirva para que ese alimento venga a servir para que nuestra familia, para que la iglesia no esté raquítica y no tenga la necesidad de, hermanos, estar de alguna manera mendigando lo que puede tener en casa. Así que en el cuaderno pues se habla de ese oficio que pues a lo largo de muchos siglos se ha llevado a cabo. Se pone el ejemplo de Abraham pidiéndole a Sara que prepare las cosas, y obviamente cuando nosotros, hermanos, encontramos el comparativo de nosotros como panaderos, hay que ponernos a pensar que cada cosa que queremos realizar en pro del crecimiento, tanto de nuestra familia como de la iglesia, necesitamos ser precisos en lo que estamos haciendo. Bien, vamos al siguiente párrafo. Hermanos, cuando hablamos del pan que importante se daba, hermanos, de una manera especial en la vida de Israel. Como ustedes saben, ahí en nuestro cuaderno se menciona el asunto de la preparación de los panes de la proposición. Esto era parte del culto, hermanos. Los sacerdotes, dentro de las actividades que tenían, había un sector que se dedicaba a estos elementos, y pues obviamente preparaban el pan de la proposición, que se ocupaba en el oficio sacerdotal. Y este era un alimento que era privilegiado para ellos. Fuera de ellos, solamente David se deja ver en un momento en el que él participa, pero nadie más. Si habláramos nosotros del pan que es el pan que es del pueblo, el pan de los hijos, pues miren lo que le dijo aquella mujer cuando iba dando voces tras Jesucristo, aquella mujer cananea que en su momento buscaba que el Señor le respondiera, que el Señor la atendiera y que pues tuviera misericordia de ella. En el momento en que esa mujer clama, los discípulos le dicen, despáchala porque pues ya nos cansamos de estarla escuchando. Y cuando ellos le piden esto a Jesús, él les contesta, no es lícito dar el pan de los hijos a los perrillos. Y esto nos lleva a un punto en el que nosotros tenemos que entender, hermanos, que así como el pan, que era específico para el sacerdote, si lo trasladamos a nuestro tiempo, hay una obligación inherente
a nuestra responsabilidad de primero atender a nuestra familia, de poder cuidar de ella, de poder darle lo necesario para que nuestra familia delante de Dios esté bien, para que tenga, hermanos, esa fortaleza física, espiritual que le permita seguir adelante. Y obviamente, así como en algún momento David participa del pan ofrecido por los mismos sacerdotes, porque David no lo tomó, hermanos, por su propia voluntad, sino que se le es compartido ese pan. Hay momentos en los que nosotros también tenemos que compartir hacia los demás de aquello que un día nos fue dado. Si hablamos del pan físico, fíjense que es misericordioso darle al pobre, dice la Escritura, porque hay menesterosos para que no dejemos de hacer uso de la misericordia. Y recuerden, por ejemplo, en el caso del buen samaritano, que cuando en su momento ve a aquel que estaba tirado, que había sido de alguna manera ultrajado, sin pensar si lo conocía o no, tuvo a bien, hermanos, preocuparse por su salud, por su bienestar, y usó de sus recursos para darle. Cuando en lo material está a nuestro alcance, hermanos, hay que hacerlo, hay que ser compartidos, porque el Señor decía, de gracia recibiste, da de gracia. Todo lo que a nuestra vida ha llegado ha sido por la misericordia de Dios. Y cuando compartimos el pan con aquel que tiene necesidad, hermanos, estamos actuando como el buen samaritano, porque al final, ¿quién es el prójimo? Pues es aquel con el que nosotros usamos de la misericordia. Y en ocasiones tenemos que también, así como satisfacemos la necesidad de nuestra familia, compartirlo con los demás. Si hablamos del pan espiritual, sí, es primero hay que atender la iglesia, nuestra familia, la iglesia y después hacia los demás. Porque dice la Escritura que el que no tiene cuidado de los de su casa es peor que un infiel, y la fe negó. Así que satisfaciendo la necesidad de nuestra familia, pues también lo podemos compartir con los demás, pero nuestra principal atención está centrada en el alimento en un principio para lo que nos es dado como primera atención, que es nuestra familia. Hermanos, esto es importante que lo tomemos en cuenta porque de esta manera podremos cumplir. Así que, hermanos, en la vida de nosotros, en el pasado de Israel y en la vida de nosotros hoy día, pues se nos hace esta comparativa que nos ayuda para poder realizar este oficio de panaderos, dándole el alimento a nuestra familia, y cuando sea necesario compartirlo con los demás, tampoco hay que cerrar nuestro corazón, porque finalmente dice la Escritura que el que le da al pobre le presta a Dios y Dios se lo pagará. Así que no tengamos nunca, hermanos, empacho en compartir lo que Dios nos ha dado, pero no nos olvidemos de atender lo primordial que está cerca de nosotros, que es nuestra familia. Vamos al siguiente párrafo del material explicativo, donde vamos a encontrar ahora la parte del asunto del pan en las escrituras. Se encuentra la explicación literal que sirve para satisfacer la necesidad de alimento de las personas. Sí, hermanos, la escritura, pues por ejemplo, vemos ahí al mismo maestro de Galilea, que, hermanos, pues se sienta a comer con sus discípulos. Sin embargo, la misma situación de Jesús, cuando él está en esa necesidad del hambre, porque había estado en ayuno durante 40 días y 40 noches, nos lleva a nosotros a pensar, como él lo dijo, no solo de pan vive el hombre, sino también de la palabra de nuestro Dios. Hermanos, cuando nuestra situación de satisfacer el pan físico se vuelve insaciable, esto nos puede llevar a esa situación de gula, ¿verdad? Pero cuando se habla de la situación de la necesidad de saciar nuestra hambre espiritual, el pan de la palabra nunca estará de más. Nunca, hermanos, podremos prescindir de él, porque lo importante de nuestra vida es, como dijo o como dice Moisés en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6. Busquémoslo, hermanos, allí en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, dice la escritura lo siguiente:
en el versículo número 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Has de atarlas por señal en tu mano, estarán por frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. Es importante remarcar esto. El pan físico, hermanos, tiene sus límites, tiene su ración. En el caso de la palabra de Dios, si bien es cierto que la escritura dice, hallaste la miel, come la que te basta, no sea que te hartes y la vomites. Aquí lo importante es que nosotros nunca dejemos de buscar al Señor. Así como, hermanos, nos empieza a hacer falta la fortaleza por la falta del alimento físico, también tenemos que entender que nuestra alma necesita del alimento espiritual para que no caigamos en hermanos, en una espiritualidad raquítica. Por el contrario, tendríamos que ser ya, dice la Escritura, maestros y dejar cada día los primeros momentos de nuestra vida en el camino, porque tenemos que ir creciendo y buscar la vianda sólida para poder ser más aptos delante del Señor. Así que el oficio del panadero en nuestra vida, de manera simbólica, representa mucho. El hecho de procurar el pan físico para los que nos rodean y el pan espiritual, porque al final las dos cosas son importantes, como lo dijo en su momento nuestro Señor Jesucristo, no solo de pan vive el hombre, sino también de la palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Así que todo el oficio como tal representa una oportunidad para que nosotros podamos plantearle a nuestros hermanos esta necesidad que tenemos que cumplir y dejar a un lado la tibieza, el dormir, el pensar en que no hay nada que hacer. No, hay mucho que hacer, mis hermanos. El trabajo del panadero en los amasijos, si ustedes allá en donde ustedes vivan, se darán cuenta que el que va a preparar pan trabaja en las madrugadas para que cuando se despierta la población, el pan esté listo. Asimismo es el caso del que está preocupado por su familia. Se preocupa porque cuando la necesidad se presenta en su primer momento, la pueda satisfacer. Y si hablamos de lo espiritual, con mayor razón. Siempre habrá una oportunidad primordial para atender la necesidad del alma, que con la palabra de Dios podemos ayudar a que se sacie. Por lo tanto, nuestro oficio tiene que ser preciso en el tiempo, en la cantidad, en la forma en que se da, porque, pues, hermanos, el pan se tiene que dar de una manera digna, de una manera correcta para que sea provechosa. ¿Sí? No podemos dar cualquier clase de pan, cualquier clase de alimento, tiene que tener sus ingredientes correctos y la palabra de Dios así tiene que ser, no tiene que venir de nuestro supuesto, de nuestra idea, porque, por ejemplo, ahí en el libro de Isaías, si buscamos el libro de Isaías y leemos lo que dice, ese pasaje que ya lo hemos explicado en otras ocasiones, y yo quisiera ver lo que a veces sucede en este texto, Isaías 4, verso 1. Y echarán mano de un hombre, 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo, nosotros comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestra ropa, solamente se ha llamado tu nombre sobre nosotras, quita nuestro propio. Aquí no se trata de que el pan sea cual sea. El profeta mismo Isaías decía, mis pensamientos son más que vuestros pensamientos y mis caminos más que vuestros caminos, dijo Jehová. Así que el pan que le tenemos que ofrecer a nuestra familia, a la iglesia, físicamente hablando, tiene que ser un pan correcto que satisfaga las necesidades de ese cuerpo. Y si hablamos del espiritual, con mayor razón, tiene que ser un alimento que venga de la mano del correcto entendimiento, mis hermanos, de lo que es la palabra de Dios. Y cuidado porque los ingredientes pues solamente se aprenden a través de la práctica. El panadero no es, hermanos, una persona que nazca así, tiene que aprender el oficio. Y si hablamos de nosotros como panaderos,
tanto físico como espirituales, pues obviamente tenemos que aprender el oficio. Nadie puede dar lo que no tiene. Y si pretendemos ser panaderos sin haber tenido esa práctica, les aseguro que vamos a fracasar en el intento. Por eso es tan importante que todos los elementos, los ingredientes para poder darle un alimento correcto a nuestra familia, sean aquellos que el Señor nos enseña. Y así como se trata del alimento físico, que se le pone el sazón y la cantidad correcta de los ingredientes para que esto sea grato a la boca, pues hermanos, así también lo hagamos con el alma. Dice la Escritura que así como el paladar gusta la buena vianda, el oído gusta las buenas palabras. Si nosotros no tenemos cuidado de esto, hermanos, habremos de darle un alimento que en lugar de ser benéfico, puede ser perjudicial y en lugar de hacer crecer, puede, hermanos, limitar la oportunidad del desarrollo tanto físico como espiritual. Bueno, para poder profundizar, pues es importante que conozcamos el oficio, ¿sí? Preparar cómo se prepara la versión de pan y sus ingredientes. No los ingredientes son iguales para una torta de hermanos de agua, a una concha, a una mantecada, a cualquier otro tipo de pan. Cada uno tiene sus propios ingredientes y si esto lo pusiéramos en el contexto de la palabra, pues cada tema tiene sus propios ingredientes que hacen posible el correcto entendimiento y la identificación de lo que se nos está dando a conocer. Método de mezclado de los ingredientes, pues hermanos, cuando planteamos un tema espiritualmente hablando, así como el panadero, no, hermanos, no le echa primero, hermanos, la, eh, pues hermanos, ¿cómo se llama? Ese ingrediente que hace que se esponje el pan, la levadura, pues hermanos, tiene que hacerse una mezcla correcta. Cuando nosotros trazamos un tema espiritualmente hablando, tenemos que hacerlo de la manera correcta. No es nada más hablar por hablar. Las palabras tienen que ser con sentido, las palabras tienen que tener un propósito edificante, tienen que tener una estructura que lleve a la correcta comprensión de la voluntad de la palabra. Luego viene aquí la cocción de la masa, pues hermanos, es cómo se prepara, cómo se le da el último paso a esa mezcla hecha para que encuentre su objetivo primordial y pues hermanos tiene que también ser en las cantidades adecuadas de acuerdo a las necesidades que se van a satisfacer. Estas actividades, hermanos, nosotros en nuestra vida lo tenemos que trazar de manera correcta para que podamos entender qué es lo que realmente hace falta al poder cumplir con este oficio tan importante. Es importante que en esta escuela pongamos a todos a trabajar para que podamos ver qué hace el panadero. Hay cosas que aquí se plantean dentro de la lección, pero hay algunas otras que quizás algunos con la experiencia, con el expertise que puedan tener, pues nos puedan ayudar a enriquecer aún más la lección. ¿Qué actividades desarrolla un panadero? ¿Y cómo lo aplicamos espiritualmente dentro de nuestra vida? Y nos podemos dar cuenta que en cada cosa que se plantea dentro de las escrituras, nosotros siempre vamos a encontrar la oportunidad de un mensaje que sirva para enriquecer, mis hermanos, la vida espiritual de todos nosotros. Esto es importante y allí en la reunión con nuestros hermanos varones, pongámoslos a pensar, hagamos un acto de reflexión para que podamos buscar qué hace el panadero y cómo lo aplicamos espiritualmente. Les voy a poner un ejemplo. ¿Para qué se le agrega la levadura a la masa? La actividad es el adicionar la levadura a la masa. El sentido espiritual, hermanos, es si la levadura tiene la intención de hacer crecer el volumen de la masa, pues hermanos, también en el sentido espiritual, la palabra de Dios que se va dando, se va compartiendo, enriquece cada vez más y más el alma del hombre
y aquel niño que comenzó en el camino del Señor se convierte en hombre. Dice la Escritura, cuando era niño pensaba como niño, actuaba como niño, hablaba como niño. Mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Y entonces nosotros vemos que la levadura en ese sentido tiene una explicación espiritual donde la levadura representa doctrina. ¿Cómo crecemos? Con la levadura, con la doctrina. Aunque la levadura tiene otra acepción, en esta ocasión la ocuparemos de esa forma. Pero así como este ejemplo, los invito a que todos le planteemos a nuestros hermanos la reflexión para que entre todos enriquezcamos. Y a lo mejor ponemos aquí 5 actividades, pero pueden salir más y créanme lo que todo eso será enriquecedor. Y por el otro lado, esta es tarea para la casa. ¿Cuáles son las características que cada uno tiene? Pongámonos a pensar, invitemos a nuestros hermanos a reflexionar en lo que nosotros tenemos como características propias y cómo éstas se comparan con las virtudes del panadero, con las actividades que el panadero hace, para que de esta forma nos demos cuenta cómo esta lección se convierte en una enseñanza que nos lleva a meditar en que si actuamos como el panadero, midiendo, haciendo las cosas de manera correcta, tendremos la oportunidad de poder enriquecer nuestra vida y la de los que nos rodean. Mis hermanos, en esta tarde ha sido un placer con todos ustedes poder compartir esta reflexión. Ojalá la podamos ocupar para poder enriquecer esta escuela en la sociedad varonil y ayudar a que todos nosotros entendamos como varones el rol que jugamos dentro de nuestra familia, dentro de la iglesia, y que hoy más que nunca se necesita, porque hay que ser sinceros, mis hermanos. La sociedad varonil es más desapegada que la sociedad femenil. Y hoy tenemos que reforzar esto porque si no cumplimos con nuestro trabajo, tanto físico como espiritual, estamos, hermanos, precipitando la vida de nuestra familia al fracaso. Ojalá lo podamos meditar y ojalá podamos aprovechar este momento en el que Dios nos da la oportunidad de vernos como unos panaderos. Que el Señor los bendiga. Paz a vosotros.